Hola, ¿qué tal amigos? Bueno, pues ya estamos iniciando precisamente nuestro en vivo el día de hoy, martes 2 de junio. Y bueno, mi nombre es Belén Sainz, a sus órdenes, y ya estamos aquí en su programa Diosas Creadoras. Y bueno, vamos a mover un poquito más la plantita para acá. Bueno, les comento que pues el día de hoy vamos a hacer precisamente una reflexión muy interesante que tiene mucho que ver con la transformación. Y bueno, ¿qué tenemos por entendido lo que es la transformación? Realmente la palabra nos dice que es precisamente cambiar de una manera de ser a otra o cambiar precisamente una forma, ¿no? ¿Qué pasa cuando nosotros, por ejemplo, me voy a ir desde la mirada ontológica, porque bueno, pues básicamente es así. Y bueno, les comento que pues dentro de la transformación nosotros tenemos una propuesta ahí lingüística, ¿no? Primeramente desde la parte física y posteriormente la manera de los sentimientos, ¿no? Que muchas veces es de lo que nosotros nos llegamos a quejar, ¿no? Que, ay, cambió mucho su manera de ser, ¿no? De las personas. Y nos vamos al lenguaje. Las personas que nos dedicamos a todo este tipo de procesos, ya sea psicólogos, ya sea precisamente terapeutas, a lo mejor coaches, guías, ¿no? Guías espirituales, guías de todo tipo. Bueno, precisamente nos enfocamos muchísimo a lo que tiene que ver con qué, con la palabra, ¿no? Con la palabra, bien dice que también la parte de lo que tiene que ser todas las religiones, pues se hablan, ¿no? O sea, tienen un lenguaje. Y cuando nosotros empezamos a adoptar precisamente ese tipo de lenguajes, por eso es que las personas, cuando repetitivamente nosotros hacemos de ello una disciplina, es algo que se empieza a hacer ¿qué? Un hábito. Entonces, es por eso que las personas pueden cambiar, ¿no? Pueden modificar precisamente, en este caso, los sentimientos. Pero bueno, podemos cambiar en un momento dado, transformar, ¿qué quiere decir? Cambiar una cosa por otra o transformar, o sea, detrás de lo que soy, puedo ir, transformar, ir por una nueva forma, ¿no? Una nueva forma o una nueva manera de hacerlo. Habíamos estado hablando que en un momento dado, pues evidentemente siempre hemos visto que pues nuestros papás, precisamente nuestros maestros, los amigos, la gente que está en nuestro entorno, lamentablemente nunca ha habido un cambio, ¿sí? De maneras de ser, de maneras de pensar. Estamos hablando hace unos 10 años aproximadamente, ¿no? Donde seguíamos precisamente ese mismo molde, esa misma manera de ser, ¿no? Donde a nadie de estas personas, de estos grandes personajes que nos habían acompañado en la vida, nadie les invitó a autocuestionarse al modo aprendizaje, de aprender nuevas tendencias. Qué bonito que ya empezó esa transformación. Nosotros a veces pensamos que la transformación empezó hace unos años, pero realmente ya tiene mucho tiempo que hay muchas personas que se han dedicado, ¿sí? A justo moldear, utilizar otra nueva manera de ser, otro nuevo lenguaje. ¿Por qué? Porque hemos visto que nuestros papás, nuestros maestros, nuestros hermanos, nuestros amigos, todos traen ese mismo molde. ¿Y por qué nosotros nos vamos a ir directamente a la mirada ontológica? Que es el cuerpo, ¿sí? ¿Cuántas personas se sienten en disgusto con su cuerpo y van y se hacen transformaciones? O simplemente vamos a hablar aquí de precisamente estar siempre alerta y vigilante del aprendizaje previo antes de que nos pasen cosas adversas, ¿sí? Normalmente hay dos maneras de transformación. Una, donde hay personas que sí les gusta aprender antes de causarse un problema, una frustración, un robo, un problema legal,
¿sí? Precisamente hay personas que cuando tienen una muy buena alimentación, y lo hemos dicho muy claro, ¿sí? Tienen otra manera de pensar, se les dice personas inteligentes, ¿no? Pero no nada más radica la inteligencia en esa mirada de buenos procesos de memoria, sino también se está dejando de lado que la inteligencia emocional. ¿Quién realmente hace muchos años le enseñó a nuestros papás y a todas las personas que estamos comentando, quién les enseñó cómo manejar sus sentimientos? Sino que hemos sido personas que nos hemos ido así como carritos, ¿no? Como carritos sin ningún objetivo, sin ningún sentido, y nos vamos todos completos, tanto desde dar demasiado amor como ser demasiado enojones o demasiado agresivos. Y entonces nunca ha habido justo un equilibrio de dosificar esos sentimientos. ¿Quién nos ha enseñado a manejarnos en esos sentimientos? ¿Por qué me baso mucho en los sentimientos? Porque pues somos seres precisamente en donde si un sentimiento nos lleva de enojo, muchas veces nos hace perder que la inteligencia cognitiva de toma de decisiones, ¿sí? Entonces por eso es muy importante que sepamos manejar nuestras emociones para que también conlleven y conecten con las decisiones mentales que llegamos a tomar. ¿Por qué es tan importante también la mirada de un lenguaje? Porque cuando yo ya identifico precisamente cómo voy a trabajar a mi favor esa emoción y cómo voy a trabajar también desde una mirada responsable de que si yo también tomo una mala decisión basada en un sentimiento, me puede afectar, ¿sí? Puedo tener situaciones adversas en las cuales muchas veces hemos estado en donde, en modo víctima, en modo poco responsable. ¿Y por qué muchas veces nos enojamos cuando hay personas que nos exigen o nos piden o nos dicen que debemos de incluir esa mirada responsable? Sí, es importante adquirir esa mirada responsable, pero primero esa persona nos debe de enseñar cómo gestionar y cómo dosificar nuestros sentimientos. Entonces, por eso es muy importante que muchas veces cuando nosotros nos queremos dejar guiar por personas, muchas veces, ¿qué hacemos? Nos vamos con los amigos, ¿sí? O les tenemos poca confianza a los papás de decirles realmente cómo nos sentimos, entonces bloqueamos absolutamente todos esos caminos de posibilidad. Yo siempre digo que en este caso, pues evidentemente la idea siempre es dejarnos guiar por un especialista, que realmente sean personas como nosotros, que se han dedicado a realmente aprender cómo hacerlo desde una mirada ética, profesional, y posteriormente, pues sí dejarnos guiar por esas personas, ¿sí? Sí hay que ver primero, antes nosotros como pacientes es muy importante primero también escuchar a quien nos va a guiar, ¿no? Sí preguntarles qué formación tienen, qué títulos tienen, qué trayectoria tienen, para que nosotros realmente tengamos toda esa plena confianza de poder dejarnos guiar por personas que verdaderamente sean especialistas en lo que queremos nosotros mejorar, ¿no? Y bueno, ¿qué ha pasado con aquellas personas que en un momento dado no les ha quedado otra más que transformarse? Me voy a dirigir nuevamente hacia lo que es la vida física, ¿no? Muchas veces, ¿cuántas personas ya han estado al borde totalmente de la muerte y dicen, no, ahora sí, ya, ¿no? Me voy a dejar guiar por un especialista? Pero a las personas les cuesta mucho trabajo porque ya tienen arraigado mucho su círculo vicioso, así le llamo yo, de sus disciplinas, de sus hábitos. Entonces realmente, para que nosotros realmente podamos transformar, por ejemplo, una mejor alimentación, requerimos que ser muy disciplinados, saber
que si nosotros nos ponemos en modo aprendizaje de verdadera obediencia, vamos a lograr realmente obtener muy buenos resultados, ¿sí? Pero esto tiene mucho que ver en el lenguaje que nosotros también empecemos a adoptar el lenguaje de aquel especialista que nos está guiando. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos esa completud. Y es muy importante que también tengamos un amplias posibilidades de saber gestionar esas emociones, porque es un trío, ¿no? Es un trío en un momento dado, ¿sí? Donde está que el lenguaje, están los sentimientos y de ahí se potencializa realmente que transforma acciones, transforma una acción. Entonces es como un acompañamiento en donde esos tres pilares, si no están conectados, si hace falta esa congruencia, esa conexión, ¿qué pasa? Nunca va a haber ningún avance, ¿sí? Entonces, por eso, si nos ponemos en esta mirada donde realmente nos dejemos guiar, donde realmente seamos verdaderamente y ampliemos nuestra pantalla para captar el aprendizaje, entonces, ¿qué creen? Vamos a estar en modo realmente de una muy buena construcción. Diría yo reconstrucción, pero no, yo siempre he manejado, dicen reeducar, no, tampoco es reeducar, es educar y construcción, porque realmente ni siquiera hemos tenido bases sólidas ni suficientes para poder realmente seguir avanzando, ¿no? Entonces, me pongo en este modo dando este ejemplo de la mirada física, de la parte del cuidado físico, y me voy a la manera de ser, ¿no? Porque muchas personas se preguntan por qué los asaltan, por qué los roban, por qué les hacen cosas, por qué los agreden, por eso, todo eso tiene que realmente una consecuencia de lo que hemos sembrado, de la mirada responsable de autogestionar. Si nosotros tenemos un dominio, ¿no? Yo tampoco le digo control a la situación, porque los controles son para otras situaciones, ¿no? Pero dominar los sentimientos es más maravilloso. ¿Por qué quito la palabra ser controlador? Porque, ¿qué creen? Miren, realmente una persona que es controladora se torna más obsesiva, más celosa. Son los que tienen como algo les sale mal de las cosas y no lo logran controlar, ¿qué pasa? Se frustran, ¿sí? Cuando tú no puedes controlar algo, te frustras. Y cuando sueltas, cuando estás en modo, bueno, pues todo va a suceder bien, nos vamos al lenguaje, todo va a estar maravilloso, todo va a fluir bien, donde manejamos mucho un lenguaje que vamos a potenciar para dosificar nuestros sentimientos, entonces nos lleva ¿a qué? A una buena acción, ¿no? Entonces, por eso es muy importante, antes de que tomemos y nos dejemos llevar por ese sentimiento así de agresividad y de control, sí les aviso, amigos, que las personas más controladoras son las que tienen hipertensión y diabetes, porque justo ya después en alguna clase que por ahí los que quieran ser coaches, les enseñamos precisamente cómo es el cuerpo humano, cómo es la mente humana, para que en un momento dado aprendan cómo funciona y poder entender y tener un alto grado de comprensión. ¿Sí? Recuerden que tenemos aquí la certificación por Red Conocer CEP para los coaches, y quienes sean terapeutas también. Recuerden que solo es para que una persona logre alguna meta, llámese lo que se llámese. Entonces eso es lo que se puede hacer. Por eso manejo mucho que hay que ver quién nos está guiando, ¿no? Entonces, bueno, retomando, amigos, pues bueno, básicamente las personas controladoras pues son así, ¿no? Entonces yo manejo mucho, fíjense, estamos ya transformando un lenguaje que es dominar, ¿no? Es yo tener y saber cómo dosificar mis sentimientos, saber cómo utilizarlos precisamente, pues de mirar, protegiéndome a mí mismo, a mi favor, y cuando eso va a suceder, pues vamos a proteger lo que pudiese sentir los demás. ¿Cómo? Con un lenguaje, ¿no? Con un lenguaje óptimo para poder nosotros realmente tener una buena relación y una buena comunicación, evidentemente con nosotros mismos y con los demás, ¿no? Entonces, sí es súper, súper importante estos 3 puntos.
donde en un momento dado estábamos hablando de las personas que por su manera de ser, por contestar feo, por dejarse llevar y contestar desde el enojo, ¿qué pasa? Luego esas personas se preguntan y dicen, ay, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué la gente no me ayuda? ¿Por qué la gente no es así conmigo y todo? Hay que preguntarnos qué es lo que estamos sembrando. Si estamos sembrando una frase con agresividad, discúlpame, o sea, realmente las personas, pues muchas personas lo que hacen es mejor alejarse. ¿Por qué? Porque se cuidan a sí mismos. Dicen, oye, si tú me estás aventando toda tu agresividad, yo dejaré de ser un bote de basura para que me entre tu agresividad, ¿no? O sea, repelo a lo mejor, o si yo soy lo suficientemente empoderado emocional y yo me amo mucho, pues repelo esa agresividad, ¿no? Entonces tomamos muchas posturas, ¿no? Tomamos muchas posturas en esa manera de ser. O si esa persona logra que entre esa agresividad en ese otro, ¿qué va a pasar? Va a llegar un momento en que esa persona que por añadidura le va a llegar los sentimientos de venganza o de en un momento dado, ¿sí? Pues sí, quererle regresar, ¿no? Te echo nuevamente tu agresividad, ¿no? Y a lo mejor de maneras terribles, ¿no? Entonces, por eso sí es muy importante. Yo conozco el caso de una persona que sí hace un tiempo me dijo, no, si es que yo era así, no, yo era pues muy agresiva y le pasaban este tipo de cosas. Y entonces se fue a un lugar a aprender cómo dosificar eso, que le hicieran reflexionar, le preguntaran, le cuestionaran y fuera impositivo, ¿sí? La forma en que le hicieran ver su mirada responsable, intercambiándola, más bien cambiándola por una mirada responsable, porque siempre estamos en la mirada de víctima, ¿no? De yo no hago nada, yo soy lindo, yo soy, ¿sí? Entonces, ¿por qué nosotros fomentamos en este despertar de conciencia de que por medio de frases, ¿no? De la gente que se dedica a esta mirada transformacional, justo es para que esa persona, para empezar, se puso en modo dejarse guiar, ¿no? Pero, ¿por qué aquellas personas a veces no terminan un proceso? Porque resisten, ¿sí? Porque les gusta más estar en esa modalidad sin pensar en esa mirada de las consecuencias. Pero por eso es muy importante, ¿sí? Que cuando nos vamos a dejar guiar sean por personas que realmente primero cuiden nuestros sentimientos, cuiden los procesos o nos digan realmente cuál es el proceso y si nosotros estamos dispuestos y si vamos a estar en modo verdadero aprendizaje, de guía, de entrega total para poder generar esa transformación. ¿Qué pasa con un doctor, no? Cuando nos dice, sí, vas a tener que comer ciertos alimentos y ciertos alimentos, pues hacerlos a un lado, irlos dosificando, lo está haciendo por medio de un lenguaje, ¿no? Y entonces es donde si realmente yo quiero transformación, o sea, transformar que cambiar y adoptar una nueva acción, primero tengo que abandonar, ¿sí? Dejar atrás todas mis creencias, dejar atrás todos mis modelos, ¿sí? Quitarlos para poder obtener que los modelos de lenguaje, de sentimientos y de acciones nuevos. Va a ir acompañado precisamente donde nosotros constantemente tengamos un lenguaje, ¿sí? Para poder completar un buen sentimiento. Por eso dicen que diario hay que decirnos ciertas frases, las cuales en un momento dado nos estamos alimentando de ellas, estamos incluyendo ese bagaje de contenido para poder solventar esos sentimientos y mentalmente poder empezar desde esas tres miradas, empezar a tener acciones, ¿no? Que la mente, la psíquica, también llegue hasta esa mirada para poder ese conjunto de lo que somos nosotros, poderlo hacer. Por supuesto que también es muy importante, ¿no? Tener, por ahí dicen que también es la mirada espiritual, ¿no? Pero muchas personas, pues a veces como que pues no se conectan con ello, que es precisamente el alma, lo que somos nosotros,
que justo cuando nosotros dejamos este cuerpo aquí en esta tierra o abandonamos, ¿no?, esta carcasa, este bello y hermoso cuerpo que se nos da, pues cuando nosotros lo abandonamos siempre decimos que se transforma en algo diferente, ¿no? Que a lo mejor es una nueva vida, es algo, pues sí, totalmente diferente, ¿no? Entonces, alguna vez, ¿qué sucede? Va a llegar la transformación, queramos o no. Pero hay algunos que cuando ya se ven en ese precipicio, ya lo quieren hacer, ¿no? Y qué bueno, ¿no? Finalmente lo están reflexionando a sí mismos, porque ahí es donde se detona y se despierta precisamente ese amor propio, ¿no? Del cual en un momento dado nadie nos enseñó, carecimos, ¿no? Por ejemplo, en una escuela es muy importante, ¿sí?, también incluir personas que en un momento dado, por ejemplo, si el maestro o maestra tiene poco dominio de gestionar sus propios sentimientos, pues imagínate qué resultado va a tener con los niños, ¿no? Siempre nos echamos la pelotita entre los papás y los maestros, donde decimos, ay, no, pues es que el maestro lo tiene que educar, ¿no? Y el maestro ya está en la negación total porque nadie le enseñó también cómo gestionar sus sentimientos. Y siempre nos culpan también a los papás que nosotros somos los de la obligación, ¿verdad?, de en un momento dado también ya educar a los niños. Pero yo me pregunto, a esos papás, ¿quién nos educó? Imagínense, si tuvimos papás que agredían, que a lo mejor nos dejaban abandonados, que a lo mejor golpeaban, ¿no?, de una manera muy fuerte, que también hacían golpes en cuestión psicológica, que es el lenguaje, ¿no? Imagínense, ¿no? O sea, la transformación y realmente la construcción y la educación debe de ser en toda la población, porque todos los seres humanos, ¿sí?, hay que reflexionar desde la raíz, ¿no? Desde realmente, desde donde aprendimos, ¿sí? Pero también viene una mirada muy amorosa, donde hay muchas virtudes, hábitos y valores que también todas esas personas nos enseñaron y que también traemos con nosotros, ¿sí? Que es lo rescatable a lo mejor en una persona, pero para que un ser sea totalmente integral, precisamente cada ser debe de tener primero esa congruencia entre lo que hemos ya platicado, ese tipo de hábitos, virtudes y valores. Ayudarles nosotros, las personas que somos guías, que ya fuimos precisamente por aquello que nos estaba haciendo falta de nosotros disciplinarnos, pues ser ejemplo para los demás, ¿no? Entonces, les comparto que solo así y así, desde esas dos miradas, desde precisamente los papás, los maestros, los amigos, el entorno familiar, el entorno social, todos es importante que de verdad podamos aperturar y tomemos, todos seguimos siendo, bien decimos hasta los adultos, ¿no? Que, ay, siempre se aprende, ¿no? Pero a ver, ten congruencia con esa frase, ¿sí? O sea, dicen, ay, es que se aprende. Otras miradas es donde también, bueno, evidentemente, lo que hemos estado manejando es dejar de aprender con un exagerado sufrimiento. Por supuesto que nunca vamos a... me lo diría a lo mejor un amigo psicólogo por ahí, que le mandamos saludos, que es Omar de Cuernavaca, que justo se certificó con nosotros como instructor. Me decía por ahí en una plática que justamente pues es inevitable, ¿no? Es inevitable no tener sufrimiento en la vida, en la experiencia, ¿no? Pero aquí el punto es, ¿por qué irnos a los extremos? ¿Sí? Por supuesto que cuando fallece alguien, cuando alguien está pues triste o que tiene alguna dificultad, por supuesto que todos tenemos sentimientos y todos nos detona una sensación de tristeza, de muchos cúmulos de precisamente de sensaciones, ¿no?, que tenemos. Pero ¿por qué irnos a intensificarlos? A lo que me refiero es eso. ¿Por qué sufrir? ¿Por qué sufrir si en un momento dado podemos escuchar antes, podemos dejarnos guiar antes y poder aminorarlo, ¿no? Porque si nosotros somos personas que tenemos un sufrimiento tan exagerado, luego entramos en donde, en coraje y en deseos de venganza, ¿no? Entonces, por eso es que es muy importante
cuidar y dosificar nuestros sentimientos, tanto de demasiada alegría, porque nos tiran de a locos, o de demasiada agresividad, ¿no? Porque entonces o nos temen o la gente se quiere desquitar, ¿no? Así le llamamos, ¿no? Entonces, por eso existe este círculo vicioso donde nunca termina, ¿sí? Siempre es muy importante que una masa grande de personas sea más grande esa mirada, esa manera de ser que uno solo, ¿no? Siempre cuando hay como un conflicto, ¿no? De una persona que sigue siendo de la misma manera, con su misma forma, y que no se transforma, que se queda así por los siglos de los siglos, pues va por la vida, ¿no? Dañando gente, ¿no? Entonces es donde nunca, al contrario, empieza a formar esa masa de personas que resentidas, ¿no? Entonces sí es muy importante que vas a ir cosechando, ¿no? En tu camino. Por eso ese tipo de personas los felicito porque se ponen en modo de decir, a ver, yo ya quiero dejar de vivir esas situaciones, quiero salir de ese círculo o de esa manera de vivir. Y entonces, ¿qué hacen? Voy y aprendo una nueva forma. Pero a esas personas sí las invito de verdad a dejarse guiar, ¿sí? Desde esta mirada hasta el final. Recuerden, siempre vean bien quién es la persona que los va a guiar, porque también por ahí tenemos muchos grupos transformacionales donde los invito a ellos a avisarles bien cómo es el proceso, ¿sí? Que tanto la persona está dispuesta a realmente hacerlo, ¿no? Y pues ahora sí que papelito habla, ¿no? Porque sí es muy importante que realmente nosotros pensamos que le hacemos, al transformarnos, pensamos que le hacemos el favor al otro. Realmente estamos en modo responsable, estamos a generarnos una agresividad de mucho menos tropiezos y de mucho menos frustraciones de preguntas el por qué me pasan esas cosas, ¿no? Más bien hay que qué estamos haciendo para generarnos aquello, ¿no? Entonces, sí es muy, muy importante pues esa situación. O si tú eres de las personas que te gusta precisamente aprender y que te gusta cortar brecha para tener las herramientas y los conocimientos de antes de que eso suceda o que tengas esas maneras de ser, empezar a moldear o que te empiezas a sentir incómodo y te ahorras todos ese tipo de acontecimientos desagradables, pues también te felicito, ¿no? También te felicito por el hecho de estar pues muchísimos pasos adelante, ¿no? De poder captar ese aprendizaje y de sí ser una persona pues que se deja guiar, ponerse en modo pues realmente pues obediencia, ¿no? Yo así le llamo. Uh-huh. Entonces, bueno, sí es muy importante, amigos, que ahora que ya regresemos, les tenemos una buena noticia. Por ahí hicimos una invitación donde el siguiente martes ya vamos a tener aquí, por medio de la computadora, ¿sí? Vamos a tener un en vivo ya directamente con nuestro amigo que se ha dedicado justamente a ayudar a muchas personas a transformarse, ¿sí? Desde una mirada muy amorosa, desde el que yo lo conozco. Uno de nuestros conductores, que es Román Jiménez. Dentro de 8 días vamos a tener este mismo enlace, pero ya él va a estar con nosotros aquí, obviamente no de manera presencial, pero sí va a estar vía virtual aquí con nosotros. Entonces pues estamos muy contentos porque pues ya él vamos a empezar a tener por ahí unas cápsulas con él. Y sin duda también le mandamos un gran abrazo a nuestra querida conductora Angie Escalante, que ya esperemos también empezar a transmitir desde este centro evaluador, desde este set. En la página, pues evidentemente Diosas Creadoras, evidentemente también Román Jiménez, pues es un dios creador, que en un momento dado, pues sí, tiene esa mirada de amor incondicional para enseñarle a otros desde esa, con todo el amor, ¿no? Que yo lo conozco. Que cuando una persona realmente siente y tiene una estabilidad mental, emocional y de su lenguaje, pues es una persona dadora, ¿no? Es una persona que cuando ya está y es capaz de darse cuenta de su capacidad, ya podemos y nos podemos atrever a guiar a otros, ¿no? O sea, cuando yo estaba estudiando todo lo que tiene que ver coaching y todo, nunca me atreví
a dar ningún consejo, ninguna mentoría, ni ningún tipo de procesos hasta que primero yo que me di cuenta realmente que yo ya estaba saneada, que estaba en un modo de potencial maravilloso. Por supuesto que hay algunos temas en los cuales puede existir alguna debilidad para nosotros los coaches, pero lo más interesante es que un verdadero coach, un verdadero guía siempre va a estar en modo ¿qué? Aprendizaje. ¿A qué me refiero? A mejorarnos para poder nosotros aportarles a ustedes algo mejor, ¿no? Las personas que sí nos gusta mucho estar estudiando, nos gusta mucho estarnos cultivando, ese aprendizaje lo hacemos para que precisamente a ustedes les demos una mirada más profesional, más ética, y si nosotros no sabemos conducir, vamos a poder conducirlos a ustedes, ¿no? Y pues tenemos mucha perseverancia, sabemos mucho esta mirada de insistir, nunca tratamos de convencer, insistimos en precisamente invitar a otros a mejorar antes de que eso suceda. Pero sí los invito de verdad muchísimo a que aprendan antes de llegar a ese precipicio, amigos. Es muy valioso, es muy importante, porque de alguna manera el que nosotros aprendamos antes de llegar ahí, nos causamos menos sufrimiento y le causamos menos sufrimiento a las personas que nos rodean. Entonces esa es una conversación de mucha, pero mucha responsabilidad, dejando que el modo y la modalidad de víctima, ¿sí? Les intercambio, les transformo el día de hoy esa frase. Vamos a autogestionarnos, y si no sabemos autogestionarnos, por eso es que es importante, ¿sí? Cuando se ponen en la modalidad con nosotros de guía, de hacer esas preguntas poderosas y fabulosas para que puedan ustedes guiarse, porque lo que deseamos es precisamente también hacer un trabajo de construcción de vida en otras personas, porque realmente desde la mirada sincera es porque queremos que realmente haya menos personas que dañen también nuestro entorno, porque también estamos trabajando en esa construcción. Entonces, igualmente, si duplicamos esa mirada y si duplicamos ese tipo de maneras de ser, todos vamos a querer que aminore los casos de todas esas personas que agreden de alguna u otra manera, o que se autoagreden, ¿no? Con la parte de que se meten un sinfín de cosas para autodañarse y finalmente siempre dañan a los demás, ¿no? Siempre hay que tener una mirada, pues sí, de una cultura, de una conciencia pues muy ética, y de un sentido común. Cuando empecemos a tener sentido común también para salvaguardar nuestro entorno, entonces es donde vamos a querer. Muchas personas se enojan cuando los invitamos a este tipo de procesos o a este tipo de enseñanzas, ¿no? Pero lo que pasa es que realmente vemos en ustedes que ustedes también tienen ahí un potencial, ¿no? Tienen un potencial de ser personas que pueden ser líderes de sí mismos, y personas que pueden contagiar esa luz, esa armonía, para que seamos más, ¿no? Para que seamos más personas las cuales hagamos un entorno maravilloso, y siempre pues vamos a terminar nosotros beneficiados y los demás también, ¿no? En generar este tipo de procesos de enojos, de muchas situaciones, ¿no? Que pueden mejorar una vida precisamente individual y grupal, ¿no? Entonces, esa es la propuesta el día de hoy. Y bueno, como les decía, el tema de hoy pues ha terminado. Espero que les haya servido para poder invitarlos a estar mucho mejor, y esto también nos da una mirada amorosa hacia los demás. Y bueno, dentro de 8 días que estaremos aquí con Román Jiménez. Estaremos haciendo la transmisión por medio de una computadora, por Messenger. Él va aquí a compartir, va a ser muy importante que lo empiecen a conocer. Nuestra querida amiga Angie Escalante, pues evidentemente ya tenemos el gusto y el gozo de tenerla aquí con nosotros. Vamos a iniciar para que conozcan a Román, porque con Román vamos a hacer aquí también un programa maravilloso que también tiene mucho que ver
con el tema que estamos gestando, que es precisamente también lo que tiene que ver con la transformación de un ser. Y el programa va a ser el renacer de un nuevo ser. Entonces, bueno, qué hermoso, qué bonito. Y bueno, pues ahí estoy viendo justamente las personas que se conectaron con nosotros. Les agradecemos mucho su presencia y como siempre, bueno, estamos muy felices, muy contentos de estar aquí con ustedes todos los martes. Nos vemos el siguiente martes. Recuerda, hay que transformarnos día a día y la transformación va a ser algo que nos va a llevar al avance de nuestro querido pueblo de México. Y dentro de 8 días vamos a tratar el tema de lo que estamos enfrentando con los asuntos del COVID. Y vamos a hablar de ello para que en un momento dado pues no nos hagamos como que no nos hemos dado cuenta, sino que bueno, vamos a hablar de ello. Y también bueno, traemos algunas experiencias, Román y yo, de personas que últimamente se han transformado en, como dicen, en angelitos, en seres maravillosos, luminosos, ayudantes del cielo. Román y yo les vamos a compartir cómo también poder tener buenas conversaciones cuando aquellos seres queridos se van, y como lo habíamos dicho en el programa anterior, cómo también en un momento dado darle amor y cariño y comprensión a quienes se quedan acá con nosotros, ¿no? Vamos a hablar pues específicamente de la vida, vamos a retomar el cómo es importante valorar la vida desde la mirada de la muerte, ¿no? Desde la mirada, él y yo, pues precisamente últimamente hemos tenido seres, como les decía, que se han ido, pero bueno, esperemos que sea de su agrado y les mando un fuerte abrazo. Mi nombre es Belén Sainz. Pronto, amigos, les aviso que también vamos a tener una transmisión desde el museo de Cámara de Diputados, Sentimientos de la Nación. Por ahí ya mis amigos están, vamos a hacer un grupo de precisamente conductores que vamos a ir a visitarlos y tenemos la entrada abierta. Ahora que ya se pueda, vamos a poder ir a conocer el museo. Quienes quieran conocer un pedacito de Cámara de Diputados, ahí vamos a estar transmitiendo ya que todo esto se renueve, cuando ya, como les decíamos, nos den luz verde para poder seguir presencialmente, vernos, comunicarnos. Y bueno, pues esperemos que les haya gustado el tema de hoy. Gracias por siempre estar aquí conmigo. Y les ama y les quiere mucho Belén Sainz de su programa Diosas Creadoras. Nos vemos el siguiente martes y les envío un fuerte abrazo. Espero podérselos dar presencialmente. Muchísimas gracias, amigos. Que la pasen increíble el día de hoy.